El Conde de San Francisco, en las calles de Lawrence, Massachusetts. Estoy con Alberto Fernández, un venezolano que reside aquí, y más a profundidad vamos a conocer quién él era allá. Hola, saludos querido amigo, ¿qué tal? ¿Qué día naces tú, Alberto, y dónde allá? Yo nací el 5 de agosto de 1967. 5 de agosto del 67. Sí, señor. Yo nací el 28 del mismo año. Tenemos la misma edad entonces. Bueno. ¿En qué parte de Venezuela naces? Nací en San José de Bruzual, un pueblo muy pequeño, apartado allá del estado Falcón, pero hice mi bachillerato en el pueblo de los fósiles del estado Falcón, que se llama Urumaco, y es allí donde conozco al paleontólogo Omar Linares y al arqueólogo, padre de la arqueología de América, José María Cruzen. Vámonos por partes. ¿Tú naces ahí y comienzas a estudiar ahí en ese mismo sitio? No, salgo de mi pueblo, un pueblo muy pequeño. ¿A qué año? Eso fue en el año... O sea, ¿a los cuántos años nace? O sea, ¿qué de ahí? Salgo de mi pueblo a los 10 años. A los 10 años. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3 hermanos. Uno que es médico, está trabajando en Venezuela, y uno que es odontólogo. Anda ahorita de viaje por Portugal. Saludos, hermano. ¿Salieron desde ahí los 3 con su papá y su mamá? Sí, salimos. Papá, un hombre conocedor de las leyes, decía que lo más importante y la mejor herencia que nos iba a dejar era que nos volviéramos unos profesionales, y de ahí fue cuando abandonamos las labores agrícolas y del campo, o sea, y nos vamos a otro pueblo más... Se dedicaban a las labores agrícolas, sembrar productos. ¿Qué sembraban allá? Sembrábamos patillas, millo. Así esa gente está viendo ahí. Maíz. Sí. El millo es el que llaman sorgo. Sí. Maíz, arroz, patilla, uyama, cebolla. Entonces, eso era un pueblo muy hermoso. Tus padres dicen, bueno, tenemos que irnos de aquí para darle educación a nuestros hijos para que progresen. Sí. ¿Se fueron a dónde? Nos fuimos de San José de Bruzual a Urumaco, que es donde sacamos el bachillerato. ¿En Urumaco tenían familiares o fueron así sin familia? Sí, teníamos unos parientes allí y llegamos hasta ese querido pueblo y nos formamos, pero como Urumaco es una cantera de fósiles y de arqueología, llegaban muchos arqueólogos de aquí, de Norteamérica y de la Universidad Central de Venezuela, y ahí es donde yo saqué esa pasión por la historia y los fósiles. Ok, entonces, ¿ahí llegas hasta qué curso? No, ahí llego hasta el bachillerato. Hace el bachillerato y luego comienza la universidad. A la Universidad del Zulia. Ahí mismo. No. Otro pueblo. Ya tuve que marcharme hasta el estado Zulia, en Maracaibo. ¿Solo te fuiste a Sula? No, nos fuimos los 3 hermanos. Prácticamente... ¿Dejaron sus padres solos ahí? Sí, ellos tuvieron que quedarse porque mi papá era juez del Poder Judicial y él no podía dejar trabajo porque con eso nos mantenía. Entonces, la posición económica de ustedes no era tan mal porque sus padres tenían para pagarle los estudios. Sí, no, una educación muy sana y sí. ¿Se fueron a la universidad a estudiar? A la Universidad del Zulia. ¿Tú siendo el mayor o el menor? No, el del medio. Mi hermano mayor es odontólogo, se graduó en la Universidad del Zulia. Después me graduó yo de licenciado en educación, en geografía e historia, y después se gradúa de médico mi hermana. Entonces, cuando van a esa universidad a estudiar, a ese pueblo, ¿tenían familiares? ¿Vivían dónde ahí? Sí, vivían cerca. ¿Los familiares? Sí, ya Urumaco era una zona donde habían muchas personas que, como nosotros, salieron a estudiar a Caracas, Maracaibo, Coro, Valencia. Entonces sus padres se quedaron solos y ustedes estudiando en la universidad. En la universidad, sí. ¿Qué tiempo duraste en la universidad para graduar? Bueno, tuve como 6 años. Me acuerdo que aquella vez hubo un paro en las universidades y perdimos como 6 meses de un paro. Sí. Pero eso fue un jonrón, pues, con bases llenas, y me gradúo, y es cuando fundo el Museo Arqueológico de Cabima. Ok, una pregunta. ¿Se graduaron los 3 al mismo tiempo, los 3 hermanos? Sí. Mira la familia tuya mirándote. Sí. Pues nos graduamos, mi hermano se gradúa de odontólogo, después me graduó yo y mi hermana, como una diferencia como de 3, 4 años entre uno y el otro. Pero eso sí, mi papá decía, quiero que me regalen el título, porque yo a ustedes no les voy a dar herencia inmaterial, les voy a dejar títulos universitarios, título para que de ahí doctorado, posgrado, porque eso es lo del venezolano de aquella época. Hoy en día eso se ha desdibujado, pero el venezolano, un profesional, en Venezuela no se consideraba que estaba bien si no hacía un doctorado en mejoramiento profesional. Ok, ¿y qué te motivó a graduarte a ti de eso? O sea, ¿qué te motivó? Bueno, yo me graduó de licenciado en educación
y comienzo mi formación acordando de mi pueblo, Sí. siguiendo los pasos de José María Cruzen y Omar Linares, unos geólogos que eran de la Universidad Central de Venezuela. Me apasionaba ese mundo, pero en esa época, cuando yo comienzo a estudiar arqueología, la gente allá que te están mirando, no la daban. Ahí. No daban paleontología. No, arqueología no la daban. Perdón. Sino entonces yo me fui formando a través de cursos, pertenecía al Consejo Nacional de la Cultura, fundé un museo en el año 1992. ¿Un museo? ¿Museo de qué? Museo de Arqueología. Okay. En el año 1992, después fundé otro en la Universidad de Zulia en el año 2000 y después fundé uno en el municipio de Santa Rita que se llamó Museo de Tradiciones del municipio de Santa Rita. Ok, saliste de ahí graduado. ¿En qué comienzas a trabajar, a producir dinero? Trabajaba de docente, pero un docente allá en Venezuela podía comprarse un carro explícale para que el público dominicano te entienda, un docente, ¿qué es allá? Un docente es un maestro, un profesor, el que enseña. Okay. Sí. ¿Tú eres profesor de qué? Yo soy de educación, yo soy lo que llaman un profesor en didáctica, sí, pero me especialicé en el área histórica, en arqueología, porque arqueología no la daban como una carrera, como decir, Alberto es arqueólogo de la universidad, no, sino que sí, habían capítulos y uno hice curso a través del Consejo Nacional de la Cultura y me fui formando en lo más interesante, que trabajé con los mejores de Venezuela. Sí. El profesor José María Cruzen, que le voy a dar fotos para que vean, sí, el padre de la arqueología, si se quiere, hasta en América. ¿Y cuánto comenzaste a ganar? ¿Cuántos bolívares en ese tiempo? En esa época, bueno, no me acuerdo. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 86, sería, 86. Sí. Pero te graduaste y comenzaste a trabajar. Bueno. Sí, comencé, sin embargo, tenía amigos en el campo literario, me gusta la literatura, sí, sí, y siempre trabajé en biblioteca, siempre los trabajos míos era ligado al mundo de la historia, de las artes plásticas, de la poesía, y entonces siempre me gustaba trabajar en una biblioteca de docentes y hacer cuanto curso y cuestión había que tuviera que ver con patrimonio y preservación de nuestras costumbres. Hay muchas personas en Venezuela que se dedican a estudiar eso que tú estudiaste. O algunos te decían, mira, eso no va a funcionar. No. Son pocos, sinceramente. Son pocos. Decía, no, eso no llega a nada, porque eso no se gana dinero. Sin embargo, fundé 3 museos, siempre con la intención de ser cada día más grande. Sí. Pero con lo que ha pasado en Venezuela... ¿Está en ese museo todavía? Pero cerrado. Están cerrados. Ya sabemos los problemas de Venezuela. Sí, están cerrados, los 3 museos están cerrados. ¿Dónde decides entonces agrandar la familia, casarte y eso? Allí mismo, en Cabima. ¿Conociste a una mujer de ahí? Sí, mis 2 hijos son zulianos. Yo soy falconiano, duré 40 años viviendo en el estado de Zulia. Por eso es que soy campesino, soy citadino. ¿Tú eres de todo de allá? Soy profesional y soy zuliano, que es lo mejor. Ok, cuando te casaste era profesor. Sí. ¿Y la esposa qué hacía? Mi esposa también es licenciada en educación. O sea, que a la par ahí. Es que no es por nada. El requisito para casarse, sí, para uno entrar al hogar de un venezolano era ¿qué título tiene ese muchacho si no había negocio? Si no encajaba en la sociedad. No. Y entonces yo me gradué primero y mi esposa estaba a mitad de carrera y ella se graduó. ¿Qué seguiste ascendiendo ahí? ¿En qué? Bueno, ya yo veía que en realidad en el campo docente la inflación comenzó a comerse los sueldos de los docentes, sí, y ahí es cuando yo comienzo... Entonces, no alcanzaba. ¿Año cuánto? Eso debió haber sido ya como en el año 2003, 2005, okay, que ya se veía, porque es muy distinto ver que crean que hay una nube económica que nos está bañando a todos, pero en el fondo eso era toda una mentira, y entonces allí cuando hubo eso, sí, todas las agencias de carros vendían, a cada venezolano que querían le daban $10,000. Ajá, ¿para qué? Para una cuestión de Cadivi, yo nunca me metí en eso. Eso lo sacaban y al que llegaba allá le daban $10,000, bueno, vaya a viajar para el mundo. Okay. Y así fue que todos los venezolanos conocieron el mundo, pero muchas personas ya cuando comenzó eso, comenzó la corrupción y comenzaron a valerse de eso. Después de todos esos éxitos,
en Venezuela, que tú ves que ya la cosa comienza a ponerse difícil, ya tú con cuántos hijos ahí? Con dos hijos. Uno graduado ya de odontólogo, récord, de 22 años se graduó en la Universidad de Zulia, que de arquitectura y odontología son las carreras más costosas, al menos allá en Venezuela eran esas dos, y mi hijo a los 23 años ya era un odontólogo de la República. Bueno, pero llegó un momento que ustedes no podían pagarle los estudios a los hijos, entre tú y tu esposa que ganaban bien, pero ya no podían cubrir los gastos. Sí, exactamente, no se podía pagar, pero sin embargo mi hijo se graduó como se graduaban los venezolanos. En cada acto, en cada misa, en cada puesta de medalla, en su título, estrenaba un flu, una cuestión un traje como tenía que ser. Así era el venezolano de aquella época. Hoy ha cambiado mucho. No se le puede pedir nada al venezolano porque eso ha cambiado. Ok, para concluir, ¿en qué momento tú decides ya salir de Venezuela, que tú y tu esposa se ponen de acuerdo y tú dices, bueno, ya no podemos más? Bueno, cuando ya veíamos que en la actividad comercial, que era donde intenté para quedarme allá, yo trabajaba con productos lácteos, queso, carne, pollo, cuestiones que eran de alto consumo porque ya... O sea, ¿tú vendías, era vendedor o qué? Sí, era como una especie de revendedor, tenía mi casa. ¿Siendo profesor todavía? Sí, no, ya yo... ¿Había abandonado eso? Había abandonado porque ya el sueldo no era, entonces yo me fui buscando en las áreas. Muchos profesores abandonaron las aulas también. Todo el mundo, allá en Venezuela no quedaron profesores de los buenos y de los viejos. Allá lo que queda es puro profesor o maestro de esas misiones que no aprendieron nada. ¿Qué te decían tus padres cuando vieron ya la precariedad económica de sus hijos? Bertale, bueno, yo me decían, hijo, ya nosotros los gozamos a ustedes como hijos, ya están bien grandes, ya los graduamos. Si ustedes tienen que irse por el futuro de sus hijos, váyanse, porque cada padre siente y quiere un hijo como tal, pues es una cadena. Mi papá conmigo y yo con mi hijo. Mensaje final especialmente para la juventud venezolana en este momento de parte de Alberto. Para la juventud venezolana que trate de los que están allá, que dentro de ese mundo que está viviendo Venezuela, que está corrompido, la juventud es presa fácil para caer en malos hábitos, en malas costumbres, inducidas quizás por aquel que quiere utilizar a la juventud, que anda desasistida, que anda desorientada, y los utilizan como soldados para el mal. Tengan mucho cuidado. Y aquel que se quiera venir para Estados Unidos, para este gran país que le ha abierto las puertas, mucho cuidado con aquellos que están en Chicago, con los que están en Miami, los que están en Nueva York, que algunos se están portando mal, y eso es lo que nosotros los venezolanos nos duele. Son 40, 30 muchachos que andan echando bromas y dañan la imagen de 1,5 millones de venezolanos que vemos aquí. Gracias, el Conde de San Francisco, desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, con Alberto. Ya yo le digo Alberto Venezuela. Feliz día, seguimos. Bueno, gracias.